Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. En el vídeo de hoy os traigo la grabación del directo número 21 del canal, en el cual vimos las diferencias entre el programa Paneuropeo y EFN, ambos programas de logística de Amazon muy importantes para poder vender en Europa. Si no sabes cuáles son las diferencias entre ellos dos, con cuál empezar o cómo pasar de uno a otro, cómo activarlos, este vídeo es para ti. Y sin nada más, comenzamos. Logística europea, ¿vale? Hoy lo que vamos a hablar es de la logística europea, pero centrados en FBA. Como sabemos, podemos hacer dos tipos de logística dentro de Amazon. La propia, es decir, la nuestra propia, que eso sería, oye, que contratamos a Correos, a DHL, a TNT, a GLS o al que sea, ¿no? Y lo hacemos por nuestra cuenta, que en la mayoría de los casos no lo recomiendo para nada, ¿vale? Ya lo vimos en otro directo. Diferencias entre FBA y FBM y bueno, pues y cuándo merecen más la pena y otra. Y para que os hagáis una idea, a no ser que sea un producto muy grande que por lo tanto también no solo el envío, sino también el almacenaje nos va a costar muchísimo, o que sea algún producto que no puede ser FBA, porque no todos los productos pueden ser FBA, como por ejemplo productos personalizables, de estos que te pueden poner tu propio nombre o lo que sea. Obviamente, si es personalizable, no puede estar a priori ya en las bodegas de Amazon, ¿vale? Pero en la mayoría de los productos, más del 95%, yo diría, pueden ser FBA. Entonces, si pueden ser FBA, mi recomendación es que utilicéis FBA. Y dentro de FBA, siempre y cuando estemos en Europa, vendiendo en Europa, tenemos dos tipos de logística, ¿vale? Que eso es lo que vamos a tratar hoy y es importante que lo entendáis y que entendáis también cuando hay como dos niveles, el nivel básico y el superior, por decirlo de alguna manera, y hay que entender también cuándo tiene más sentido pasar al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, estas dos logísticas europeas se llaman Paneuropeo y EFN. EFN también se llama Red de Logística Europea o algo así me parece, que es como lo llaman en versión larga, o en inglés es European Fulfillment Network. Vamos a empezar primero explicando EFN, ¿vale? Que es básicamente lo que tenemos por defecto, ¿vale? O sea, vosotros sin hacer nada ya tenéis EFN, ¿vale? Si vosotros os abrís una cuenta en Europa, cuando digo una cuenta es que puedes abrirla desde Europa, o sea, desde España, desde Francia, desde Italia, desde Alemania. Al final es la cuenta europea, da igual cuál sea el mercado madre. Y en cuanto abrís la cuenta, y activáis el FBA, básicamente ya tenéis acceso a EFN, que EFN, como decimos aquí, pues es European Fulfillment Network. Si tenéis Seller Central en castellano o queréis buscar más información, que ya sabéis que arriba le podéis dar a buscar, es como un search bar y ahí podéis buscar artículos, y os lo recomiendo porque muchas veces podemos encontrar, cuando tenemos una duda, es muchas veces mejor ir directamente a uno de estos artículos que hablar, que crear un caso con Amazon, que suele ser hablar contra la pared. Entonces, si queréis buscar más información, lo que podéis hacer es coger esto, ¿vale? Y copiar y pegarlo ahí. O sea, red logística de Amazon, y podéis ahí encontrar más información. Y esto, como digo, pues bueno, nos habilita a vender en toda Europa almacenando solo en un país. Y los productos serán Prime en todos los sitios. Entonces, por ello mismo, ¿vale? Cuando nosotros activamos FBA, tenemos acceso a todo el mercado europeo, ¿vale? Aunque nosotros empezamos, digamos que empezamos, pues la mayoría de la audiencia que es aquí española, pues o sea, abrís quizás el Seller Central en Europa, ¿no? En España, perdón, y eso lo que hace es que por defecto nuestro mercado madre sea España, pero tenemos acceso a toda Europa, ¿vale? Si yo creo un listing en España, ese listing, es decir, ese producto, va a estar en el mercado español, porque lo he creado en España. Pero si tenemos activado una cosa que por defecto suele estar activada y que yo recomiendo desactivarla, que es los listings internacionales o la venta internacional, pues básicamente lo que va a hacer Amazon es coger ese ASIN del mercado madre y lo va a duplicar en Francia, Italia, etcétera, etcétera.
que yo por eso prefiero no tenerlo esto activado por defecto. Es decir, que en todo caso, si lo quiero tener activado, lo activo yo y para los asins que yo quiera y cuando yo quiera, ¿vale? Porque si no, lo que pasa es que de repente tenemos nuestro asin en todo el mundo o en toda Europa y eso a priori parece ser que es bueno, pero en realidad no es bueno porque es imposible que podáis hacer un buen lanzamiento en todos los mercados, menos aún si estáis empezando, ¿vale? Además, ese listing lo que está haciendo Amazon es coger y duplicarlo, obviamente con una traducción paupérrima, sin utilizar palabras claves, sin cambiar las imágenes a su idioma de destino, etcétera. Es decir, que entonces, sí, estás en toda Europa, pero de malas maneras. Y luego, cuando lo quieres cambiar a posteriori, lo que pasaría es que ya nuestro ASIN que se ha duplicado ya tiene mal performance. Entonces, ya el primer vistazo o de alguna manera la primera impresión que le hemos dado a Amazon es mala porque hemos perdido el honeymoon o el periodo de luna de miel y luego tratar de reconducir ese ASIN es mucho más difícil. Es posible, pero es mucho más difícil. Por eso lo que yo recomiendo es que no tengáis eso activado. Y en todo caso, ¿vale? Si no está activado, lo que pasa es que luego vosotros, si queréis, podéis crear cuando vosotros queráis, de uno en uno, pues el ASIN en Francia, en Italia, en Alemania. Pero eso lo podéis hacer si queréis desde el día uno. Entonces, por eso digo que el EFN está desde el día uno. Y el EFN es que básicamente, si nosotros creamos el ASIN en España, venderemos en el mercado de España. Pero yo hoy lo creo en España y digamos que mañana lo creo en Francia también. El mismo ASIN con el mismo SKU. Entonces, Amazon directamente ya sabe que es, vale, mismo ASIN dice, ok, es el mismo producto. Y luego coge y dice, que es el mismo SKU, entonces es el mismo inventario que tiene en España. Entonces directamente vendemos en Francia, pero con el inventario de España. Lo mismo con Italia, lo mismo con Alemania y demás. Es decir, que vendemos al resto de Europa, pero con el inventario que tenemos en un mercado, en el mercado madre, en este caso, por ejemplo, España. Y por lo tanto, pues esto es muy cómodo porque nos habilita, no cambia nada, es decir, nosotros hacemos lo mismo, es decir, seguimos enviando nuestro inventario como hacíamos antes a los almacenes de España y luego cuando hay una venta en Francia, coge Amazon y pum, lo envía para París, por ejemplo. En vez de enviarlo para una venta a Cádiz, pues lo coge y lo envía a Francia, a París, por ejemplo, ¿vale? Y para nosotros internamente no cambia nada, no cambia absolutamente nada, ¿vale? Porque nosotros seguimos mandando inventario a los almacenes de Amazon España o el mercado que sea, ¿vale? Pero un mercado. EFN al final es con que básicamente está ubicado en un país y luego lo que se hace es un envío internacional, pues a Francia, lo que sea. También podría ser, por ejemplo, si nuestro mercado es Francia y se hace una venta en España, pues va de Francia a España, eso también sería EFN, pero desde Francia, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene esto? Bueno, pues podemos decidir vender solo en un país, en varios países o en todos. No tiene que ser todo o nada. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros podemos empezar lo que es el listing, ¿vale? La mayoría de vosotros empezaréis en España y creáis ese listing en España. Y cuando estéis listos, lo creáis en Francia o en Italia o en Alemania, donde sea. O si tenéis la opción esa de venta internacional, pues se creará ya de forma automática. Entonces, cuando vosotros tengáis ese listing también en otro mercado, ya bien sea de forma automática porque lo habéis creado vosotros de forma manual, pues lo que va a pasar es que esa oferta va a estar activa, va a ser Prime también. Lo que pasa es que en vez de Prime de que llega en un día, va a ser Prime que llega en 2 o 3 días, porque hay un envío internacional, ¿ok? Pero con lo que queremos decir con esto es que no necesariamente tengo que crearlo en toda Europa. No, ahí está la estrategia. Yo puedo ir poco a poco, digamos que luchando las batallas que yo decido y al tiempo que yo decido. Si yo, por ejemplo, empiezo en España, digo, ok, ahora ya me siento cómodo en España, ya he entendido las cosas, ya he perfeccionado el listing, ya va más o menos en piloto automático y ahora quiero dar el salto a Europa. Pero ahora, no antes que no tenía ni idea, que no tenía ni resuelto lo de España. No, 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 no.
ahora que ya tengo el listing optimizado, va de forma automática, digamos, en autopilot y demás, ahora es cuando quiero dar el salto a Europa. Vale, ¿a dónde voy a ir? Y entonces hacemos un análisis de mercado. Vemos Alemania, vemos Francia, vemos Italia. Y como hemos visto muchas veces en el canal, pues tendremos que mirar dónde está la mayor oportunidad. Porque al final iremos a todos los países, pero ¿por dónde vamos a comenzar? Pues por donde sea más fácil, ¿no? O por donde haya más oportunidad. Entonces, por eso tenemos que hacer un análisis. Y con métricas que hemos visto en Helium 10 y demás en muchos vídeos en el canal y que además tenéis descuento, pues veremos cuál es el IQ de Magnen o de Cerebro, veremos cuál es el volumen de búsqueda, es decir, la demanda, veremos cuál es la densidad de título para ver qué tan fácil o difícil sería posicionarnos en esas palabras clave. Y entonces, con esas métricas y también mirando la competencia, es decir, nos meteremos también en los listings de la competencia y veremos a ver si esos competidores pues son de Champions, son de primera, son de segunda o son de tercera. Es decir, que si lo están haciendo muy bien o muy mal, si tienen las fotos bien, las tienen mal o lo que sea, ¿no? Obviamente, lo ideal que sería, pues que haya muchísima demanda y que los competidores sean unos cojos, es decir, que sean de tercera. Si vamos nosotros, pim pam pum, y le metemos un 5-0. Eso sería lo ideal. Obviamente no es lo que suele pasar, pero para que nos entendamos. Pero sí que va a haber un ranking que vamos a encontrar, ¿vale? Entre esos países europeos. Veremos que en alguno será un poquito más viable. Por ejemplo, en Francia, bueno, pues empezaría, el segundo mercado que donde lanzaríamos sería en Francia. Y luego, cuando ya estemos cómodos en Francia, nos vamos a Alemania o a Italia o al que sea. Entonces, por eso digo que aquí podemos decidir qué países y demás. No hay que hacerlos todos de repente o nada, ¿vale? Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que lo vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Como decimos, lo tenemos asignado por defecto. Cuando empezamos a vender en Europa, no tenemos que hacer nada para activarlo. Simplemente se activa de forma automática cuando nosotros creamos ese otro listing en ese otro mercado y que tenga el mismo ASIN y el mismo SKU. Si cambiáis el SKU, entonces ya no va a funcionar porque al cambiar el SKU no se le asigna el, el mismo inventario que del ASIN que ya tenemos en el mercado madre, que sería, por ejemplo, España. ¿Ok? Y aquí, bueno, un poquito lo que decimos es, pues para que funcione, el inventario tiene que estar sincronizado entre los mercados europeos y tiene que ser FBA. ¿Ok? Para ello tienes que crear el mismo listing que en España o tu mercado madre en el mercado que queramos, pues, por ejemplo Francia, etcétera. En este nuevo mercado tenemos que crear el listing desde cero y entonces, pues básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues como lo hemos hecho siempre, vamos a esa pestaña de arriba y seleccionamos el mercado al que queremos, ¿no? Y se nos abre ese desplegable que pone España, Francia, Alemania, lo que sea. Digamos que queremos ir a Francia, le damos a Francia y luego simplemente tenemos que ir a crear un listing, como lo haríamos en España, es decir, ir a la derecha, a donde está la hamburguesa con 3 líneas, y le damos a catálogo, añadir nuevo producto. Y entonces después aquí nos va a llevar a esto, ¿vale? Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, voy a añadir un nuevo producto. Eso es importante porque hay gente que dice, no, pero no es un nuevo producto porque ya está en España. Sí, en España no es nuevo producto, pero en Francia o en Italia o en Alemania sí que es un nuevo producto. Entonces, aquí tendríamos que crearlo como de cero. Y entonces aquí le tendríamos que dar a voy a añadir un nuevo producto, ¿vale? Y luego aquí está la madre del cordero. En identificador del producto, lo que haríamos es poner el ASIN, el mismo ASIN que tenemos en España. Y así, ¡pum!, automáticamente Amazon coge y lo identifica con ese mismo ASIN, con ese mismo producto que tenemos en España o el mercado madre. Y luego lo que tenemos que hacer es en SKU, ¿vale? En oferta, en SKU ponemos exactamente el mismo SKU que en España o el mercado madre en cuestión, que sea el vuestro, y ya funcionará, ¿vale? Lo que puede pasar a veces es esto de aquí, que es que Amazon va a coger y lo va a identificar. Oye, hemos encontrado varios productos que pueden coincidir y te coge
básicamente los del mercado madre, ¿vale? Ahí tú le puedes dar a sí, es mi producto o volver al formulario. Yo os recomiendo que para que no haya errores le deis a volver al formulario, porque cuando se le suele dar a sí es mi producto, suele haber problemas con sincronización, ¿vale? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, yo lo que os digo es crearlo como hemos visto aquí, ¿vale? Desde cero, así, es decir, voy a añadir un nuevo producto, ponemos el mismo ASIN, el mismo SKU que en el mercado madre. Si nos lo identifica, le decimos que queremos seguir con volver al formulario, es decir, seguir con nuestro formulario, que creerme que en cuanto pase un tiempo y identifique el ASIN y el SKU va a sincronizarse y Amazon va a entender que es el mismo, pero cuando sale esto, si le damos así es mi producto, a mí me ha dado muchos problemas. Entonces, he hecho muchos asins, he hecho muchos listings y cuando eso es mucho mejor, cuando no he tenido ningún problema es dándole así, ¿vale? Volver al formulario. Y a veces, luego cuando le damos ya a guardar, es decir, que hemos creado el asin con ese listing con todo, que obviamente aquí, pues por ejemplo, en, en datos de identidad y bueno, aquí donde suele poner palabras clave, descripción y todo eso, que aquí ahora no lo pone porque aquí no estaba seleccionado más atributos, no estaban puestos todos los atributos, pero donde está el tema este de descripción, donde ponemos la descripción, las viñetas, que son los bullet points y demás, obviamente ponerlo con palabras clave del mercado de destino, en el idioma de destino, es decir, en francés, alemán o lo que sea, ¿vale? Ahí está la cosa, que por eso nosotros decidimos cuándo luchar esas batallas, cuando a nosotros nos viene bien. ¿Y cuándo nos viene bien? Cuando tenemos toda la artillería y todo, vamos, apoyo aéreo y todo, es decir, que tenemos ya el listing como tiene que ser y por lo tanto ya hemos hecho el análisis de palabras clave, lo hemos traducido, está todo bien. Os aconsejo también traduzcáis las fotos. Lo único que no, si traducís las fotos y las subís desde aquí, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo subo las fotos aquí y estoy en Francia y las subo en francés, se van a actualizar, pero el problema es que se va a actualizar lo que llama Amazon forma global. Es decir, no solo en Francia, también en Italia, en España, etcétera. Entonces, por lo tanto, las de España también se pondrían en francés. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fotos no se actualizan desde aquí, se actualizan desde otro sitio que lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Si no, no pasa nada, las fotos podéis seguir con la versión global que tengáis, que en este caso serían las de España, y luego ya actualizaréis desde ese otro apartado, ¿vale? Y cuando le deis a guardar, lo que a veces pasa es esto, ¿vale? Porque Amazon nos pensamos que es una máquina, pero realmente tiene un montón de errores, pero un montón de errores. Y puede daros este error. No pasa nada, no entréis en pánico, esperar 15-20 minutos y veréis que luego, ¿vale? En gestión de inventario os aparece ese que se ha creado el listing, aunque ahí aparezca error, ¿ok? Y bueno, pues Amazon únicamente almacena tus productos en tu mercado madre, ¿vale? Cuando estamos haciendo EFN, eso es lo bueno, que para nosotros realmente todo sigue siendo igual. Como cuando vendíamos solo en España, nosotros seguimos enviando inventario a los almacenes de España y que hay una venta en Francia, pues muy bien, pues que cojan y la envíen, ¿no? Y ya está, ¿vale? Es así. Y como solo almacenamos en nuestro mercado madre, en este caso, por ejemplo, España, solo necesitamos un número de IVA español, el que ya teníamos. Por lo tanto, para nosotros no cambia absolutamente nada, pero de repente, con este modelo, el EFN, tenemos acceso a toda Europa. Y obviamente, toda Europa es mucho más grande que solo España. Entonces, esa es la mayor ventaja, que realmente con un clic, básicamente ya tenemos acceso a toda Europa sin tener que cambiar nada interno nuestro. Ya vendemos a toda Europa, no necesitamos otro número de IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? Y básicamente, pues bueno, desde los almacenes nacionales, por ejemplo, los españoles, se satisface la demanda nacional, España, y también la internacional, por ejemplo, España y Francia, como hemos comentado, y los envíos nacionales son más rápidos que los internacionales. Obviamente, si como está todo almacenado, en este caso, en este ejemplo, en España, pues cuando hay un envío, es decir, un pedido a Madrid o a Barcelona, eso suele llegar en un día, porque es Prime.
Pero si hay un pedido a París, sigue teniendo la insignia Prime y el cliente final sigue viendo que es logística de Amazon y demás, pero claro, no le llega en un día porque no sale desde Francia. Le suele llegar en 2 o 3 días, dependiendo, ¿ok? ¿Y cuál es la contrapartida de este programa? Pues solo tiene una contrapartida, solo una contrapartida, ¿ok? Y la contrapartida es que, bueno, pues los envíos son internacionales, porque, vale, si solo almacenamos en España y gracias a eso todo sigue siendo igual y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces estamos obligados a hacer envíos internacionales. Claro, de Francia, o sea, de España a Francia es un envío internacional. Lo mismo que de España a Italia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aparte de que tarda más en llegar y por lo tanto hay clientes que igual que lo quieren el día siguiente y como lo nuestro no llegaría al día siguiente, ya no lo compran y eso también afecta a nuestro posicionamiento porque Amazon le va a dar mayor visibilidad a aquellos que llegan antes, ¿vale? Que tienen una promesa de entrega más próxima. Pues aparte de eso, vamos a tener unos costes de envío más elevados. Pues, por ejemplo, si con una tarifa nacional, por ejemplo, del producto X, que es de España a España, enviarlo nos cuesta 2 euros, pues perfectamente en EFN igual ese mismo envío nos costaría 4 euros, 2 euros más. Entonces eso obviamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos, ¿vale? Porque tendremos que meter ese surplus en el precio final o convenirlo nosotros y básicamente que nuestro margen sea menor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el tema de la ventanilla única, ¿vale? Os voy a dejar aquí este vídeo, ¿vale? Ponéis aquí en el canal ventanilla única y os recomiendo que veáis este vídeo, ¿vale? Porque sí que es verdad que no cambia nada, es decir, que vale, pues perfecto, nosotros tenemos nuestro número de IVA que ya teníamos el español y podemos vender a toda Europa y demás, pero, no cambia nada hasta que llegamos a 10.000 euros en un año. Cuando nos pasamos de 10.000 euros en ventas a distancia, ¿qué es una venta a distancia? Pues, por ejemplo, una venta de España a Francia o una venta de España a Italia. De las nacionales, España, eso no es venta a distancia, eso no se cuenta. Pero cuando las ventas a distancia exceden 10.000 euros, que por ejemplo, digamos que hemos vendido 5.000 a Francia y 5.000 a Italia, 5 más 5, 10. Entonces, con eso ya nos hubiésemos pasado de ese umbral y ya tendríamos que estar obligados a darnos de alta en la ventanilla única o a sacarnos unos números de IVA allá donde almacenemos, que ahora vamos a ver qué pasa con eso. Si no queremos sacarnos unos números de IVA en el resto de mercados donde vendamos, simplemente nos tenemos que dar de alta en la ventanilla única, que es gratuito, y nuestro contable tendrá que hacer unos informes más, ¿vale? Y aplicar el IVA de destino en vez del español y ya está. O sea que tampoco pasa nada. Y eso en cuanto a EFN. ¿Y qué pasa con la situación en Reino Unido? Pues bueno, pues en Reino Unido antes era una maravilla porque éramos todos amigos, Reino Unido era nuestro amigo, nosotros éramos su amigo, pero ahora ya no, se han separado. Y entonces ya en cuanto sucedió lo del Brexit, el EFN se paralizó. Pero, bueno, ya cuando ha pasado un poquito más de tiempo, pues el año pasado se ha vuelto a reactivar, ¿vale? Con unos pocos matices. Primero empezaron con unas categorías, luego con otras categorías. Ahora ya está bastante ampliado, ¿vale? Pero bueno, pues el tema es que sí, podemos hacer EFN ahora a Reino Unido, pero ya no es tan bueno como antes, porque al fin y al cabo ahora hay una aduana, ¿vale? Ahí entonces sí que hay que hacer un importador, o sea, sí que hay un importador, que en este caso el importador es el cliente. Y si hay aranceles o lo que sea, los paga él. Entonces, para nosotros es cómodo, ¿vale? Lo que pasa que, claro, como tarda más en llegar, como puede haber aranceles y demás, lo que pasa es que antes, si en FN para el mismo producto igual vendíamos 10 unidades, pues ahora igual vendemos 5 por este tema de que ya no es tan efectivo como antes. Tarda más, pasa por aduanas. Antes no había una aduana, ¿vale? Era simplemente como de España a Francia, no hay una aduana, simplemente que tarda un poquito más porque está más lejos, pero no hay una aduana. Aquí sí hay una aduana, ¿vale? Y el precio del producto, el precio de un producto apto no debe superar los 135 euros en Europa
ni 122 libras en Reino Unido, ¿vale? Para que nos lo dejen enviar sin problema y para activar el EFN en Reino Unido, aparte de tener, como digo, un listing ahí en Reino Unido, porque si no tenemos el listing en Reino Unido, entonces no puede funcionar, ¿vale? Tenemos que tener, por ejemplo, el listing en España, que es donde tenemos el inventario, por ejemplo, y como hemos explicado aquí arriba, tenemos que crear ese listing en el mercado de destino también que queremos, donde lo queremos duplicar, lo creamos en Reino Unido con el mismo ASIN, mismo checkout, todo perfecto, y después lo que tenemos que hacer es ir pues a ajustes, ¿vale? A ver si se carga esta imagen aquí. Le damos a logística de Amazon y en el primero ya, en el primero, aquí lo que hacemos es le damos a editar. Esto vosotros seguramente, si todavía no estáis haciendo pan europeo, aquí solamente, seguramente os aparezca solo España. Y aquí abajo, ¿veis esto? Cuando le deis a editar, luego aquí abajo, en red logística europea entre el Reino Unido y la UE, pues en este caso, en esta pantalla, porque es mía, está como registrado, vosotros os aparecerá como no registrado y tendréis la opción de darle a registrar, ¿vale? ¿Veis? Aquí le dais aquí un tick y le dais desde dónde queréis que se pueda hacer EFN a Reino Unido. Por ejemplo, podemos elegir varios, si tenéis al inventario en varios países, en este caso seguramente igual solo tengáis en España, pues solo podréis seleccionar España. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le estamos diciendo a Amazon? Oye, Amazon, yo te doy la potestad para que tú puedas hacer envíos desde mi inventario localizado en España, o si tengo también inventario en Francia, pues si le doy tick también desde Francia, a enviar a Reino Unido. Es decir, a que puedas satisfacer la demanda de Reino Unido, cuando haya una orden, obviamente, y enviarla, ¿vale? Entonces, se puede hacer ahora en Reino Unido, pero ya no es tan coloso, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, como era antes, por el tema de de que bueno, pues hay una aduana. De hecho, vosotros, si alguna vez compráis en Amazon.es y compráis algo de Reino Unido, fijaros porque al final en el carrito de compra, antes de comprar, os piden que tenéis que poner vuestro DNI, etcétera, para hacer una importación, ¿vale? Un despacho de aduanas que lo hacen ellos automáticamente por vosotros. Pero ya, claro, ¿ahí qué pasa? Pues que mucha gente se va a caer. Mucha gente se cae por el tema de aduanas, que luego en sí no deberían de pagar nada, ¿vale? Si no se pasa de 135 euros o algo así, no se paga, pero ya la gente se va a caer, ¿vale? Cuantos más pasos le pongamos a un cliente, más complicado es que convierta, es decir, que termine en una compra. Y yo además lo digo personalmente, porque en cuanto vi eso en una cosa que tenía que comprar, me di cuenta de que sí, era Prime, pero ya vi, claro, vale, esto es porque es de Reino Unido, ya me di cuenta que llegaba más tarde, el DNI, no sé qué, dije, va, fuera, me compro otro que esté en Europa continental y ya está, ¿vale? Entonces eso no os puede pasar y bueno, pues no perdéis nada tampoco por activar EFN en Reino Unido, pero para que sepáis que ya no es tan goloso. Y bueno, pues ahora como lo hemos visto, así es como se puede activar, ¿ok? Porque antes estaba por defecto, no había que hacer esto, pero ahora si no hacéis esto desde ajustes, como hemos visto, y activar ese ajuste, aunque vosotros tengáis el listing también creado en Reino Unido, pues no vais a estar haciendo EFN, ¿ok? Voy a ver si tenéis alguna pregunta. Yunes pregunta, ¿a qué te refieres de cuando estemos listos? Yunes, pues ¿a cuándo estés listo? Pues eso quiere decir cuando tú lo primero te sientas cómoda o cómodo, ¿vale? Uno, con tu producto. Si es un producto malo, pues entonces no lo vas a lanzar al resto de Europa. ¿Cuándo podemos estar cómodos? Pues uno, cuando nuestro producto ya está funcionando bien en España, tenemos ya opiniones, porque las opiniones se van a sincronizar al resto de Europa, tengamos capital, tenemos que tener en cuenta que, claro, si en España vendemos 100 y luego vamos a vender a toda Europa, vamos a tener más demanda, por lo tanto vamos a tener que comprar más. Por lo consiguiente, necesitamos tener más capital. ¿Qué más quiere decir que estés listo? Bueno, que estés listo también quiere decir que tengas la capacidad, ¿vale? De ahora coger, traducir los listings, traducir las imágenes, hacer ese análisis de palabras clave,
y no tengas muchos frentes abiertos, es decir, que ya tengas controlado lo de España y así te puedas centralizar, o sea, centrar en Francia o en Italia o en el mercado que quieras. Porque lo que pasa es que si de repente tienes 5 mercados, tu cabeza va a explotar y no lo vas a hacer bien. Entonces, cuando estés listo es, bueno, pues un poquito eso que te comento. Para traducir los listings, Piero, lo que recomiendo es Fiverr. Ponéis ahí traducir pues de francés, o sea, de español a francés o lo que sea, y bueno, ahí tenéis un montón. Y luego también lo que os aconsejo es, pues tema palabras clave. Hay también dentro de Fiverr gente que os mete palabras clave. También podéis buscar vosotros las palabras clave con Helium 10 y le decís, oye, toma, estas son las palabras clave y métemelas, o sea, es decir, tradúceme el listing, pero metiéndome estas palabras clave, etcétera. Miguel comenta, Piero, ¿qué marketplace aconsejas empezar después de España? Pues eso es individual para cada mercado, ¿vale? Borja dice que Alemania sin duda, y no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta, Alemania, Borja está comentando que es Alemania, porque Alemania tiene mucha más demanda. Pero de nada sirve que tengamos mucha más demanda si tenemos mucha más competencia y no vamos a vender ni un churro. Vosotros lo que queréis es vender. Y no necesariamente donde haya más demanda vais a vender más, porque si hay más demanda y también hay más competencia y además está a otro nivel, pues no vais a vender ni un churro. Entonces la respuesta es por donde sea más fácil. ¿Y por dónde es más fácil? Pues como hemos visto, ¿vale? En varios vídeos, en varios tipos de, o sea, en varios vídeos, perdón, que ahora os lo voy a mostrar, a ver si os voy a mostrar algún vídeo que tenemos aquí en el canal sobre ello. Vamos a poner Helium 10. Vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Aquí, en este vídeo es 1 hora y yo creo que lo que trato en este vídeo sobre ello es un vídeo muy completo y ahí aprendes a utilizar cerebro, aprendes a utilizar Magnet y básicamente tú lo que tienes es tus productos en España. Y luego lo que tienes que ver es cuál es la viabilidad de tu producto en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido, etcétera. Y te puede dar las métricas, ¿vale? En Helium 10, de que, por ejemplo, tiene mucho más volumen de búsqueda y por consiguiente demanda y en Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania es un mercado muy grande. Pero en Italia, que es un mercado bastante más pequeño, es parecido al español, pues te parece que tienes menos demanda, pero mucha más oportunidad. Es decir, tienes un IQ de Magnen y cerebro mucho más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le llamo la métrica de la oportunidad porque tiene en cuenta la demanda, no solo la demanda, sino también la competencia. Eso es lo que necesitamos, oferta y demanda. Y claro, si la demanda, aunque sea más baja que en Alemania, excede la oferta, pero en Alemania no era así, pues entonces va a ser más fácil ir ahí. Y la densidad de título de los competidores es también más baja. Entonces, si yo meto esas palabras clave en el título, va a ser mucho más fácil para mí posicionarme. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ahí, con el mismo esfuerzo, la probabilidad de éxito es mucho mayor. Por lo tanto, que en ese caso, a mí qué más me da que haya más demanda en Alemania. Yo voy a ir por donde el camino sea más llano, siempre y cuando haya una demanda mínima, obviamente. ¿Vale? Si no se vende ni un churro, pues entonces no voy. Pero a nada que se venda, pues aunque se venda menos, si el camino es más llano, yo voy a por la batalla que podamos ganar más fácil, ¿vale? Y así, además, es como que vamos consiguiendo terreno, cada vez somos más grandes, estaremos más capitalizados, etcétera, etcétera, y podemos luego, a posteriori, ir a luchar la gran batalla, por ejemplo, en Alemania, ¿vale? Por ponernos unos ejemplos. Miguel pregunta, ¿aconsejas tener cada producto con su idioma y su SKU correspondiente para cada país? Está claro que hay algunos productos que lo exigen, pero en general, ¿qué opinas? No. Yo lo que aconsejo es tener un ASIN, un SKU y el mismo ASIN SKU replicarlo para toda Europa, porque así, al tener al ser el mismo ASIN, lo primero, se van a sincronizar las reviews. Por lo tanto, pues tenemos 5 en Francia, 5 en España, 5 más 5, ¡pum!, 10. Tenemos 10 reviews ya de repente. Y al tener el mismo SKU, se va a sincronizar el inventario. Entonces también, pues para empezar, para hacer EFN, ahora vamos a pasar al paneuropeo, para hacer EFN es obligatorio. Si no, no va a funcionar.
Y además, aunque hagamos paneuropeo, también es mucho mejor porque se van a pasar el inventario de un almacén a otro. Para mí, mismo así, mismo SKU. Y lo extendemos por toda Europa. Y has preguntado al listing. ¿Aconsejas tener cada producto con su idioma y su listing y su packaging correspondiente para cada país? En lo suyo, Miguel, y como si tú tienes un mismo ASIN y un mismo SKU, ese packaging se va a enviar a todos los sitios. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que tienes que hacer un packaging que sea apto para todos los mercados. Es decir, que tenga traducción a todos los mercados y que dentro tengas unas palabras, o sea, unas instrucciones en todos los idiomas. Básicamente, cómprate una maquinilla de Philips y lo hace así. Pues lo mismo. Pues tiene alguna palabra así, igual en inglés, pero luego dentro tiene las instrucciones en todos los idiomas y también por fuera tiene lo básico, lo más importante en español, en italiano, etcétera. Puedes enseñar. Younes dice, a mí no me deja activarlo. ¿Podrías enseñar los nuevos puntos que salieron en logística de Amazon? Aunque vendas en Europa, solo se paga una cuota de Amazon Seller, ¿no? Sí, se paga solo una cuota de Seller. Da igual si vendes en un solo mercado o vendemos en Alemania, Italia, España o lo que sea, vamos a pagar los 39 euros, ¿vale? Luego, lo que dice Younes, no te he entendido muy bien. Creo que dices que que quieres que enseñe esto de nuevo, tienes que ir aquí a logística de Amazon, ¿vale? Y luego lo que tienes que hacer es aquí darle a editar y pues después aquí en red logística europea entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues lo tienes que activar. Que igual no eres apto, cuidado, igual no eres apto, puede ser por varias cosas porque no tenga, lo que te digo, porque no tienes, por ejemplo, el listing ya creado en Reino Unido, porque no tienes inventario, porque tienes igual algún strike en la cuenta. En ese caso, pregunta a Amazon, crea un caso y pregunta a ver por qué no eres apta o apto, ¿vale? ¿Qué más preguntas por aquí? Borja dice, ¿qué demanda mínima ayuda a saber si hay oportunidad? Bueno, la demanda mínima, por ejemplo, de volumen de búsquedas, como mínimo para mí, en el caso de España, son 2.500 de búsqueda entre todas las palabras clave. ¿Qué quiere decir esto? Que si una palabra clave tiene 500 y su derivada, por ejemplo, auriculares Bluetooth, tiene 500 búsquedas. Y auriculares inalámbrico, que es exactamente la misma palabra clave, pero, o sea, la misma intención de búsqueda, solo que se puede buscar de dos maneras diferentes, tiene 2.000, pues 2.000 más 500 son 2.500. Entonces, ese sería el mínimo que yo le pediría para que tenga un mínimo de movimiento, ¿ok? Ahora voy a coger y que si no aquí nos vamos a extender mucho y quiero terminar, comentaros el tema de paneuropeo, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto es el EFN, ¿vale? Que es el más sencillo y el que podemos activar desde el principio sin tener costes adicionales. El coste adicional va a ser el del envío internacional, pero es un coste que que no requiere de inversión. ¿Por qué no requiere de inversión? Porque lo pagamos a posteriori, una vez que ya se ha hecho ese envío o esa venta. Entonces, vale, pues nos cuesta 2 euros más, 3 euros más o 4 euros más, pero ya se ha hecho la venta. Por lo tanto, no lo hemos tenido que anticipar. Lo que va a hacer es reducir nuestros márgenes, pero no es un capital que hemos tenido que poner de antemano. Entonces, por eso EFN es el más fácil. Y luego tenemos el paneuropeo. ¿Qué es el tema del paneuropeo? Bueno, pues paneuropeo es posibilidad de hacer envíos nacionales en todos los mercados europeos que hayamos seleccionado para hacer paneuropeo. Podemos decidir en qué país hacer el paneuropeo, en algunos podemos hacer EFN y en otros paneuropeo. Vale, aquí voy a aclarar una cosa porque antiguamente el paneuropeo había que hacerlo en todos los mercados, era o todos o ninguno, es decir, o lo activabas en todos, en Francia, Alemania, Italia, todos estos o en ninguno. Ahora ya no es así, ahora es a la carta. Es decir, que nosotros podemos decidir que queremos hacer paneuropeo en Francia, que ahora vamos a decir qué quiere decir eso, y en los otros seguir haciendo EFN, como hacíamos hasta ahora, ¿vale? Por lo tanto, esto nos da una flexibilidad enorme y es maravilloso.
Es maravilloso porque si primero hemos estado haciendo EFN en toda Europa, en Italia, en Francia, Alemania y demás, nosotros ya tendremos los datos de dónde se vende nuestro producto mejor. Entonces, ¿dónde vamos a empezar a hacer paneuropeo? Pues bueno, puedes darse la casuística de que en todos nos vaya muy bien y directamente hacemos paneuropeo en todos. Pero puede ser que diga que las métricas sean, oye, en Alemania va muy bien y en Italia y Francia vende un poco más y esto, pero poca cosa. En la Alemania es donde muy bien. Bueno, pues en ese caso activaríamos el paneuropeo solo en Alemania y en Francia e Italia seguiríamos como hasta ahora, sin ningún problema, ¿vale? Eso es lo bueno. Y entonces, pues, ¿qué conseguimos con el paneuropeo? Bueno, lo primero es que tenemos, como digo aquí, envíos nacionales. Ya no se va a enviar todo desde Francia, o sea, desde España, y por lo tanto va a llegar en 2 o 3 días, ¿no? Es un envío nacional, por lo tanto es Prime, que ya lo era, pero Prime de un día. Y al ser Prime de un día, pues conseguimos más ventas, porque hay gente que lo quiere ya al día siguiente y si no, no lo compra. Y además, Amazon nos va a dar mayor visibilidad, nos va a posicionar mejor, porque en el algoritmo de Amazon de posicionamiento, una cosa muy importante es el tema del envío y el tema de la promesa de entrega. Entonces, de pasar a 3 días a pasar a un día es mucha diferencia y sin nosotros tocar nada el listing, podríamos subir muchas posiciones en cuanto al posicionamiento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que muy probablemente, muy probablemente vamos a vender más. Vamos a tener entregas más rápidas, como hemos dicho, y además tarifas más económicas. Es decir, no solo gracias a que se va a enviar más rápido, o sea, va a llegar más rápido y que también Amazon nos va a dar mejor posicionamiento y por lo tanto, por ende, vamos a vender más, también vamos a tener menos costes porque las tarifas van a ser nacionales. Entonces, en vez de estar pagando esos 4 euros, 5 euros, volvemos a la tarifa nacional que sea, en este caso, la de Alemania, 2,5 € o lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo vamos a vender más, sino que además vamos a reducir costes. Cuidado con eso porque es una bomba, ¿vale? Como digo, como he comentado, mayor visibilidad, por consiguiente también mayor potencial de ventas. Podemos enviar inventario, no obstante, a un solo mercado, ¿vale? Esto también es lo bueno. Podemos seguir mandando inventario solo a un mercado, como por ejemplo España, tal como lo hacíamos antes. Y luego nuestra amiga Amazon coge y, según sus algoritmos y demás, lo redistribuye en el resto de mercados. Es decir, nosotros enviamos 100 unidades a España y luego Amazon coge y según la demanda que espera que hay en el otro mercado o el inventario que hay ahí también, el almacenamiento que tenemos ahí, la capacidad que tiene ese almacén y un montón más de cosas, coge y decide mandar 20 unidades ahí. Y ya está, y nosotros no hemos hecho nada. Solo hemos seguido haciendo las cosas como antes. Mandábamos a España y luego Amazon coge y redistribuye según crea conveniente. Y aquí hay una cosa importante. Para hacer paneuropeo tenemos que sacarnos, este es el pero, un número de IVA local de cada uno de los países donde almacenemos y además hacer declaraciones de IVA. Esto, por ejemplo, pues se puede hacer con servicios fiscales de Amazon o con MyTax. Yo lo haría con MyTax, servicios fiscales de Amazon. No vais a poder hablar con el agente, va a ser muy complicado. Entonces, imaginaros si tenéis algún problema o si queréis hacer más cosas o si queréis escalar, yo no lo aconsejo para nada, pero bueno, es una opción que tenéis ahí. Entonces, el gran pero del paneuropeo solo tiene un pero, ¿vale? Hasta aquí ya hemos visto que eran todo beneficios. ¿Por qué eran beneficios? Mayores ventas, por dos cosas, porque nos mejora el posicionamiento y también porque hay mucha gente que si no sería entrega en un día no compraría. Entonces, por esos dos temas, mayores ventas, pero además también menores costes, porque el envío va a ser nacional en vez de internacional. Pero hay un pero, y ese pero es que al estar almacenando en ese país, en este caso hemos dicho Alemania, estamos obligados a sacarnos un número de IVA. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues que eso quiere decir que tenemos que sacarnos ese número de IVA y ese número de IVA tiene un coste. Que no obstante, ese número de IVA se saca una vez y ya está, ¿vale? No hay, o sea, una vez que tú te has sacado el número de IVA, te lo has sacado y ya está sacado. Ya no tienes que volver a sacar. Luego lo que tienes es un mantenimiento, ¿vale? Que un mantenimiento es hacer las declaraciones mensuales, trimestrales, lo que toque de ese IVA. Y ya está. ¿Qué costes estamos hablando? Pues bueno, los mensual son menos de 50 euros y el registro son menos de 200 euros. Y se paga solo una vez, por mercado. Estoy hablando por mercado. Eso depende de dónde vayáis. Yo me sé los precios de Muay Thai. Si vais a Basco, a Balara, va a ser mucho más caro. Y si vais a servicios fiscales de Amazon, va a ser todavía más barato. Pero no vais a tener atención. No vais a poder hablar así con un agente, etcétera. Por eso no lo recomiendo. Pero la cosa es esa, que el único pero que tiene es ese coste. Pero realmente es un coste bastante pequeñito, ¿vale? Porque antes sí que era un coste mayor porque teníamos que sacárnoslos de repente en todos los mercados, claro. Entonces, sacarte 4 IVAs al mismo tiempo, 5 IVAs. Pero ahora puedes decidir qué IVA sacarte. Puedes empezar por Alemania, porque hemos empezado vendiendo en FN, vemos que en Alemania es donde vendemos más, pues sacamos solo el de Alemania y dejamos que siga evolucionando Francia e Italia. Y cuando veamos que merece la pena, nos sacamos también el de Francia y luego también el de Italia, o los dos a la vez, lo que queramos. O puede ser que todos vaya muy bien y entonces en ese caso nos sacamos todos. Pero lo bueno es esto, que podemos elegir solo hacer paneuropeo en un mercado, ¿vale? Eso es una ventaja muy, muy grande, ¿vale? ¿Y cómo lo activamos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, lo primero, ir arriba a la derecha a ajustes, vamos a información de cuenta. Luego, aquí lo que tenemos que hacer es darle abajo a números de identificación fiscal y ahí metemos todos los IVAs que tengamos, o sea, que nos hayamos sacado. Pues, por ejemplo, para activar el paneuropeo en Alemania, nos tenemos que sacar ese número de IVA con Muay Tax, con servicios fiscales de Amazon o con quien sea, nos sacamos el número de IVA, lo metemos aquí, como digo, y luego volvemos a ajustes, vamos a ver si se carga a logística de Amazon, le damos a editar y aquí en activar almacenamiento de inventario ya veis que esto es el programa paneuropeo, pues aquí por ejemplo en esta captura de pantalla están todos, ¿vale? Porque aquí esta cuenta pues ya los tiene todos. Vosotros seguramente igual solo tenéis el de España, que es el del mercado madre. Bueno, pero aquí al darle a editar, pues podríais meter, por ejemplo, el de Alemania, que normalmente se activa de forma automática, ¿vale? Cuando hemos metido aquí el número de IVA de ese mercado. Si no se ha activado de forma automática, pues la forma de hacer que se active es desde aquí, ¿vale? Entonces os dará la opción porque ya habrá visto que tenéis un número de IVA de ese mercado y por lo tanto os dejará activarlo y ya está, ¿vale? Entonces aquí, como veis, pues se puede coger, se puede activar y demás, ¿vale? Tenéis que seleccionar los mercados y ya está. No podemos hacer lo malo, no podemos hacer paneuropeo en Reino Unido, ¿vale? Pero podemos hacer EFN, como os he dicho, o simplemente almacenar en Reino Unido, pero lo que enviemos a Reino Unido no se va a sincronizar con el resto de Europa, ¿vale? Ahí está la diferencia y por eso no es paneuropeo. Lo que yo envíe a España, esas 100 unidades que yo envíe a España, esos me van a servir no solo para vender en España, sino para vender también en Alemania, porque 100 unidades, cuando yo me meto a gestión de inventario, me van a aparecer ahí 100 unidades del producto X y si yo me voy al mercado de Alemania y me meto en el mismo producto, me van a aparecer las mismas 100 unidades. Sin embargo, en Reino Unido o hacemos EFN, que entonces ahí sí que me aparecerían 100 unidades, porque estaría sincronizado con el mercado madre, o puedo decidir almacenar en Reino Unido, pero no va a ser paneuropeo y entonces lo que almacenen en Reino Unido, digamos que 20 unidades es solo para Reino Unido, ¿vale? No se va a sincronizar con el resto de Europa. Y eso obviamente, pues encima vamos a tener que hacer importación, bueno, ahora es más coñazo que antes. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cuándo merece la pena activar paneuropeo? Pues tiene una respuesta súper sencilla y es cuando tenga sentido económico. Calculo
cálculo de ahorro de tarifas o cuánto vemos que dentro de poco va a merecer la pena, ¿vale? Seguramente las ventas aumenten y solicitamos ese IVA al menos 1 o 2 meses de antelación. ¿Qué quiere decir esto de sentido económico? Bueno, pues es muy sencillo de entender. Digamos que el número de IVA, sacarnos el número de IVA nos cuesta 200 euros, pero eso además solo lo vamos a pagar una vez. Y hacer el mantenimiento mensual nos cuesta 250, o sea, 50 euros al mes. Quiere decir eso que el primer mes vamos a pagar 250, porque son 200 más 50, y luego los sucesivos solo 50. Bueno, pues si nosotros hacemos 100 envíos a Alemania, todos los meses nosotros vemos cuántos envíos estamos haciendo a Alemania todos los meses y también podemos ver cuánto estamos pagando extra por hacer el envío internacional en vez de nacional, y digamos que son 2 euros. Bueno, pues eso quiere decir que yo estoy pagando, en este caso, 100 por 2, un surplus adicional en costes de envío por hacer EFN de 200 euros. Bueno, pues entonces ahí ya merecería la pena 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos 200 euros, en vez de escoger y pagarlos en envío internacional, cojo, los invierto en sacarme un número de IVA, ya tengo el número de IVA, y luego solo me va a costar 50 euros sucesivos el tener que mantener ese número de IVA, pero ya estoy ganando ya me estoy ahorrando 150, ¿vale? Todos los meses, pero en realidad sería mucho más porque mis ventas van a aumentar, ¿vale? Entonces, cuando tenga ese sentido económico, que ya vemos que es muy fácil de calcular, o cuando no esperéis tampoco a que llegue el momento en que tenga, porque los números de IVA no se sacan al momento. Por ejemplo, Italia es el más rápido. En 1 o 2 semanas lo tenéis, pero Alemania puede costar 2 meses, ¿vale? Dependiendo la época. Entonces, tenerlo un poquito de antes, que cuando ya veis que vais a llegar en un mes o una cosa así, ya ir solicitándolo, ¿vale? Para ir moviéndolo. Y ya para concluir, ¿vale? Tenemos esto, ¿cuál utilizar? Bueno, pues mi recomendación es muy clara, ¿vale? Yo empezaría por EFN, que como vemos es el más sencillo, el que tenemos por defecto, el que no requiere de mayor inversión por nuestra parte, y luego pasar a paneuropeo. Y además, como digo, cuando tenga sentido económico y no necesariamente en todos los mercados, sino quizás solo en aquellos mercados en los que vemos que realmente vendemos bien y que en ese mercado tiene sentido. Entonces, pues, por ejemplo, vendemos bien en Alemania, pues empezamos el paneuropeo solo en Alemania. Y luego ya cuando tenga sentido en Italia, pues pum, ahí también nos hacemos el italiano. Cuando llegue el momento de Francia, ahí cogemos y nos hacemos también el francés. Entonces, poco a poco. Eso también quiere decir que lo podemos hacer cuando tiene sentido económico, cuando estamos más preparados, etcétera. Es la manera más cómoda y además al hacer primero EFN no tenemos que estar pensando, no tenemos que estar tratando de predecir el futuro de si vamos a vender en Europa. No, es que ya estamos vendiendo en Europa con EFN. Al estar vendiendo ya en Europa con EFN tenemos los datos sobre la mano de cuánto se vende ya. Y con pan europeo no se va a vender menos, como mínimo lo mismo. Entonces ahí ya va a estar muy claro si hacer pan europeo o no. ¿Vale? Y bueno, espero que os haya servido. Voy a ver si tenéis alguna duda por aquí. A ver, Yunes pregunta, en logística Amazon salieron un par de puntos nuevos, se llama programas de envío y configuración de exportación. Y este punto también configuración de MS para transportistas asociados de Amazon. Luis dice que no se ve nada. Espero que lo hayáis visto. Ya me confirmáis si estabais viendo mi pantalla, por favor. En lo de Yunes, lo que me comentas tú, necesitaría ver pantallazos, ¿vale? Para poder decirte. Borja dice, ¿qué mercado madre aconsejas para proceder desde una LLC? Borja, misma respuesta. El mercado madre lo decide la oportunidad. ¿Que hay más oportunidad es decir, que la relación oferta y demanda es más favorable en Italia? Comenzamos en Italia. ¿Que es más favorable en Francia?
Comenzamos en Francia. ¿Qué es más favorable en Alemania? Comenzamos en la Alemania. No hay una respuesta, depende de vuestro producto. Después, si empezáis en España, por ejemplo, que en el caso de España sería por ser más cómodo, ¿vale? Por tema de idioma y todo esto. Si empezáis en España, ¿cuál es el siguiente mercado? Nuevamente lo que he dicho antes, elegir el camino más llano, donde haya más oportunidad, no necesariamente donde haya más demanda, ¿vale? Y para comenzar, más de lo mismo. ¿El programa de pequeños y ligeros se aplica en todos los países con el paneuropeo? Sí, Miguel, el programa de pequeños y ligeros también está disponible con paneuropeo, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya llegamos a la hora. Espero que os haya servido, ¿vale? Miraros este vídeo, ¿vale? Si queréis saber el tema de la oportunidad y demás. De hecho, vamos a poner aquí en vídeos un vídeo que os puede venir muy bien para el tema este de la oportunidad. A ver si lo encuentro. Esto, ¿vale? Cómo encontrar palabras clave de oportunidad en Amazon. Este vídeo os puede venir muy bien junto con este. Lo más importante en Amazon, que es relación oferta y demanda. Con estos dos, ¿vale? Con estos dos, más el de Helium 10 específico, que ahora ya me lo he perdido, con esos 3 vídeos lo tenéis todas las herramientas que necesitáis para saber identificar en qué mercado hay más oportunidad, qué mercado hay menos oportunidad, está más saturado y entonces pues por dónde empezar o por dónde continuar vuestra expansión. ¿Ok? Y bueno, espero que os haya servido. Como siempre, bueno, pues que sepáis que aquí tenéis la web de espacioemprendedores.net, ¿vale? Donde damos varios servicios. Si alguien tiene preguntas más específicas sobre su tema, quiere ver su tema en específico y quiere que lo tratemos, pues bueno, yo doy asesorías privadas que son específicamente conmigo. También tenemos agencia de Amazon FBA, es decir, que llevamos cuentas de vendedores. Nos especializamos en fabricantes y en gente con patente o que tengan alguna ventaja competitiva. También escribimos listings optimizados con este tema de palabras clave y todo esto. Y también hacemos edición de fotos y vídeos porque tenemos editor dentro del equipo, ¿vale? Y bueno, espero que os haya servido todo. La próxima semana, no sé si será el domingo, porque voy a estar de viaje. Y entonces no sé si hacerlo en el Airbnb, pero no sé qué tal va a ser el Wi-Fi ahí. Entonces, pues bueno, como siempre, ¿vale? Os comunicaré en Discord, en YouTube y ahora también en el grupo de WhatsApp. Cuando lo haremos, os lo comunicaré con tiempo. Si no es el domingo, seguramente lo hagamos el martes o el miércoles, ¿ok? Y bueno, pues nada, eso ha sido todo. Espero que os haya servido y hasta pronto, compañeros. Espero que te haya sido de utilidad esta grabación y si quieres ver las otras grabaciones de los otros directos te dejo aquí una lista de reproducción donde puedes ver todas las demás y se actualiza todas las semanas. Así que sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.